Tenemos el informe del Ministerio de Salud de este día martes 22 de junio. Hasta el día de hoy hemos confirmado 446.427 personas con la enfermedad, de las cuales se han recuperado 403.141. Lamentablemente han fallecido 10.504 personas, lo que hace una tasa de letalidad para la ciudad de 2.35%. Aquí pueden ver la curva de casos de toda la serie desde el inicio del año pasado hasta el día de hoy y como pueden ver con mucha claridad, las últimas 3 semanas ha ido descendiendo cada una de las semanas sobre la anterior el número de casos por día. Y eso se ve muy bien en este gráfico que es la curva de casos confirmados por día, siempre ordenados por el día del hisopado, tomando la media móvil de los últimos 7 días, es decir, el día que estamos analizando y los 6 días previos, todos los días moviendo un día, ¿no? Y ahí se ve con mucha claridad que después del pico de 2.700 casos por día de promedio que tuvimos hace ya casi 3 semanas, al día de hoy estamos con un promedio por día de 1.200 casos, es decir, hemos descendido de 2.700 a 1.200, un descenso que se ve bien consistente y día por día, cada día siguiente, el promedio es menor que el día anterior. Aquí lo que podemos ver son las barras de la cantidad de personas que se han enfermado en cada década de la vida y las barras más altas siempre son la década del 20 a 29 años hasta la década del 50 a 59 años, esas 4 barras del centro son los grupos de la sociedad que más se enferman con esta enfermedad. Sin embargo, cuando uno mira la cantidad de personas que han fallecido, que es la curva verde, sobre todo esa curva representa la tasa de letalidad específica, es decir, la letalidad de cada barra o de cada década de la vida, se ve con mucha claridad que a partir de los 60 años empieza a aumentar la letalidad a valores de 4.8%, de 70 a 79 es del 12%, y de más de 80 años es del 25%. Eso significa que cada 100 personas de más de 80 años que se enferman, 25 fallecen. Es una enfermedad que ataca claramente por edad. Cuanto más edad, más riesgo hay. Hasta el día de hoy hicimos 4.167.169 testeos. El 63% de ellos a ciudadanos porteños. El resto, prácticamente la totalidad o la enorme mayoría a bonaerenses, sobre todo el conurbano bonaerense. Hemos seguido descendiendo la tasa de positividad. El día de hoy estamos alcanzando una positividad de los test en la ciudad de Buenos Aires de 13.7% y seguimos intensificando la estrategia de testeo, rastreo y aislamiento para poder contener la circulación viral de esta pandemia y alcanzamos hasta el día de hoy una tasa de testeo cada 100.000 habitantes de 51.180. Gabriel. Gracias, Fernán. Buenos días. Continuamos con la especificación de cada uno de los sitios de testeo y la estrategia de cada uno de estos sitios. Como decía Fernán, hemos realizado 4.167.169 testeos en total. Ellos se diferenciaron en 482.545, se realizaron en las unidades febriles de urgencia. Recordamos que estos sitios están designados para aquellas personas que tienen síntomas, están en las puertas de los hospitales y atienden entre 8 y 0 horas y no hace falta solicitar un turno. En los dispositivos detectar se han realizado 654.668 testeos. Acá recomendamos que se acerquen todas las personas que han tenido contacto con una persona positiva y desde aquí también salen los equipos a testear a los que han sido contacto estrecho en sus domicilios. En los grandes centros de testeo ya se han realizado 1.635.105 testeos. Acá sí recomendamos solicitar un turno, hay turnos en el día, se pueden pedir en la página buenosaires.gov.ar/test y recomendamos que se acerquen todas aquellas personas que han tenido contacto con un positivo. En las unidades de testeos móviles se han realizado 107.883 testeos y en estas unidades están disponibles una en cada comuna y recomendamos que se acerquen a aquellas personas que estén en contacto habitual con aquellas personas que tengan situaciones de riesgo, adultos mayores o enfermedades que puedan evolucionar más gravemente si llegan a tener COVID para hacer una visita cuidada. Continuamos con la estrategia de vacunación con Fernán. Bueno, en términos de vacunación, a partir de hoy, desde este momento,
hemos liberado el empadronamiento de todas las personas mayores que vivan en la ciudad, mayores de 40 años que vivan en la ciudad. No importa la condición de riesgo que tengan, es decir, para población general de 40 y más años. A lo largo de estos días vamos a estar completando la vacunación de 45 y más años y aquellas personas que quedan pendientes de vacunar, y seguramente a partir del jueves o viernes los estaremos citando para iniciar la vacunación efectivamente. Para poder empadronarse las personas de 40 a 44 años, que es la franja nueva que estamos abriendo, pueden entrar en buenosaires.gov.ar/vacuna población general y ahí se van a poder inscribir. Vuelvo a insistir, en unos días estaremos terminando las vacunaciones de los grupos previos y para antes del fin de semana ya los estaremos citando para que tomen turnos de vacunación. Hasta el día de hoy aplicamos 1.591.130 vacunas. Es el 99% de todas las vacunas que el Gobierno Nacional nos ha provisto. Con esta intensificación de la vacunación ya alcanzamos prácticamente el 41% de los porteños tienen al menos una dosis y 10.92% de ellos tiene ya el esquema completo. Nosotros vamos a intensificar a lo largo de esta semana y la próxima las segundas dosis en la medida que vayamos recibiendo. Por supuesto, AstraZeneca ya lo estaremos recibiendo el día de mañana y luego muy pendientes, llegando al fin de semana, de la cantidad de segundos componentes que el Gobierno Nacional traiga de Rusia. Y allí vamos a poder ir citando a las personas que están cumpliendo su tercer mes con la vacuna Sputnik V del primer componente. En términos de trabajadores de la salud, hemos vacunado 226.103 personas con el primer componente o la primera dosis y 149.329 de ellos ya tienen el esquema completo. En trabajadores de la educación, 73.012 personas recibieron la primera dosis, 15.462 de ellas ya tienen el esquema completo. En personas adultas mayores de 45 años, que es lo que teníamos abierto hasta el día de hoy, hemos aplicado 811.078 aplicaciones, valga la redundancia, de la primera dosis. Y de ellos 151.374 ya tienen el esquema completo. Y luego los otros grupos priorizados, personas con entre 18 y 59 años con condiciones de riesgo, han recibido 133.404 personas la vacuna, la primera dosis. Trabajadores de la seguridad, 19.574 personas la primera dosis. Y trabajadores territoriales y desarrollo humano, 7.499 personas la primera dosis. Paula. Gracias, Fernán. Buenos días. Bueno, para detallar un poco las estrategias que llevamos adelante para poder haber aplicado todas estas dosis que bien comentaba Fernán recientemente, nosotros disponemos de múltiples postas distribuidas por toda la ciudad donde se han aplicado en realidad 931.006 dosis. Para esto, a la hora de empadronarse, posteriormente les llega un token a las personas donde pueden elegir y acceder a las distintas postas. Luego, las personas de mayores de edad, adultos mayores, hemos vacunado 26.655 dosis, distribuidos también en todas las residencias de adultos mayores de la ciudad, y seguidamente a esto, también con los equipos ambulatorios que tenemos que recorren toda la ciudad, hemos podido vacunar 4.796 dosis en domicilios. Aquí en este punto destacar que hemos prácticamente alcanzado a la mayoría de los adultos mayores que hacían solicitado la vacunación y también incorporamos a personas que no están en la franja etaria de adulto mayor, pero que tienen una discapacidad motriz o mental severa que hacen o le dificultan a esta persona poder acceder a una posta. Se evalúa la situación y nos acercamos a vacunarlo en el domicilio. Acá, como siempre, comentarles que tenemos 2 vías de reclamo para poder acceder a la vacunación a aquellas personas que por algún motivo, luego de empadronarse, finalmente no han concretado la vacunación. Una vía es telefónica al 147 y la segunda es dejando un correo en el mail que ven ahí, consultavacunacovid@buenosaires.gov.ar,
Y es fundamental, como siempre les comentamos, que detallen, dejen un teléfono o 2 de contactos, la situación brevemente que han tenido y con sus datos personales, para que puedan ser respondidos y contactados individualmente, cada caso en particular, y darle prioridad, dado que en general son personas que llevan algún tiempo de demora por alguna dificultad que se ha presentado en el proceso. Y en relación a la vacuna antigripal, que aquí también quiero destacar la importancia de que las personas que tienen la indicación puedan acercarse a vacunar, siempre con un turno previo para evitar aglomeramiento de personas en los distintos efectores que proceden a la vacunación, dado que estamos en una época invernal donde se favorece la circulación de estos virus respiratorios. Nosotros llevamos vacunados al día de la fecha 261.784 personas. En estos días estamos vacunando 10.183 personas más y esto se hace en 56 centros de vacunación en toda la ciudad. Para poder inscribirse pueden ingresar a la página, como ven al pie, buenosaires.gov.ar/gripe, y reitero la importancia de poder inscribirse para esta vacunación todas aquellas personas que su médico de cabecera así se lo indiquen. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Ministro, ¿cómo le va, doctor? Soy Marcela Ojeda de Radio Continental. Doctor Quirós, recién habló su par, su colega, la doctora Bisotti, confirmando que los próximos días van a llegar cargamentos desde la Federación Rusa con segundos componentes de la vacuna Sputnik, que lo volvió a ratificar, que ninguna vacuna pierde efecto. Si por alguna circunstancia o algún imponderable no llegan las vacunas o hay otras variantes, otras nuevas cepas, la segunda dosis de, por ejemplo, la Sputnik, ¿se puede reemplazar hoy día por otra vacuna, por ejemplo, AstraZeneca? Esa es una pregunta, y si me permite la segunda, le quisiera preguntar qué piensa usted acerca de lo que también ha ratificado la doctora Bisotti hace un ratito, de estas inspecciones que van a hacer casa por casa quienes vuelven del exterior, de países del extranjero, y que no cumplen con el aislamiento obligatorio de 7 días. Se ha detectado que cerca de entre 36 y 40% de residentes que vuelven a la Argentina no lo cumplen. Muchas gracias. Gracias a vos, Marcela. En términos de segundas dosis, yo creo que la ministra fue bastante clara. La Nación va a hacer todos los esfuerzos necesarios para proveer a cada una de las jurisdicciones los segundos componentes y segundas dosis para poder mantener la campaña de vacunación tal cual está planteada. Así que nosotros esperamos que a lo largo de esta semana, llegando al fin de semana, poder recibir unas primeras segundas dosis de un nuevo cargamento ruso como para poder mantener a las personas de la ciudad que esta semana están cumpliendo su tercer mes, ¿no? Así que esperamos que lo podamos hacer de esa manera. De todos modos, tu pregunta apunta más a una cuestión técnica que yo creo que semana a semana se va resolviendo en el mundo. Ya hay algunas experiencias que demuestran que la combinación de vacunas es suficientemente segura e incluso tiene un efecto biológico, una protección similar o incluso un poco mayor cuando se combinan las vacunas. De manera que la combinación de vacunas seguramente se irá explorando y se irá demostrando su seguridad y eficacia, y el futuro será probablemente un futuro con mayor cantidad de combinaciones, con mayor cantidad de vacunas, con combinaciones virales dentro de la propia vacuna. Así que yo creo que el movimiento va hacia allá. De todos modos, en la Argentina aún eso no está permitido por la ANMAT y por el Ministerio de Salud, y lo que tenemos por ahora son esquemas que son los que ya hasta el día de hoy han sido investigados y demostrados. Pero vuelvo a insistirte, tu pregunta de fondo, probablemente en el futuro las combinaciones de vacunas sea una modalidad habitual y sean suficientemente demostrados su seguridad y eficacia para hacerlo así. Y el segundo punto apunta a algo que es esencial, que hemos trabajado durante toda la pandemia. Acá hay cuestiones o actividades de cierto riesgo que no solamente corre riesgo el que las ejecuta, corre riesgo sus afectos, sus personas más vinculadas socialmente, y corre riesgo toda la sociedad, ¿no? Y el ejemplo típico es el ingreso a la Argentina de variantes de interés, variantes más dificultosas, como es el caso de las 2 variantes más difíciles que aún no están en nuestro territorio, que es la variante india y la variante sudafricana. Así que allí tenemos que hacer todos un esfuerzo. Toda persona que sale de la Argentina, toda persona que sale de la Argentina al volver
tiene que cumplir los 7 días, que suelen ser los que le faltan para estar 10 días posterior a la PCR que trae del extranjero. Los 7 días al llegar a la Argentina tiene que realizar el aislamiento apropiado. Y luego el 7º día, nosotros durante esos 7 días lo llamamos por teléfono, le explicamos cómo se puede cuidar, vemos si tiene síntomas, y luego al 7º día le ofrecemos una PCR para cerrar el ciclo de riesgo. Y es muy importante eso, si bien la incidencia de enfermos posteriores a tener una PCR de origen negativa y posteriores a tener un test en Ezeiza negativo, la incidencia de enfermos es relativamente pequeña, menos del 1%, esas personas que se enferman potencialmente pueden tener variantes difíciles que generen un nuevo problema en la salud pública nacional. De modo que allí todos tenemos que hacer un esfuerzo. Los ciudadanos tienen que valorar, tienen que lograr el esfuerzo de cuidarse cuando vuelvan. Nosotros los vamos a estar llamando todos los días, de hecho los estamos llamando todos los días para acompañarlos. Les estamos ofreciendo fácilmente un test al 7º día para que estemos todos seguros, pero por supuesto para aquellas personas que no lo cumplan, siempre necesitamos acompañar con alguna supervisión, con algún control, y lo vamos a seguir haciendo también en la Ciudad de Buenos Aires. Buen día, Daniel Castaño, Canal 7 TV Pública. Ministro, ¿qué objetivos se han puesto? Vacunar desde qué edad sin comorbilidad en la Ciudad de Buenos Aires. Y la segunda pregunta, si me permite, relacionada con la pregunta de la colega, es dado alguna filtración que pudo haber habido o que hay en el aeropuerto de Ezeiza, de gente que no cumple tampoco con el aislamiento, con este retraso en la aplicación de la segunda dosis. ¿Cuánto lo preocupa la variable Delta? Gracias. Bueno, voy primero, Daniel, por la segunda parte. La variante Delta, que es la variante que se ha desarrollado en la India, como todas las variantes de este virus, naturalmente, finalmente terminan circulando por la enorme mayoría de los países del mundo. Sabemos que, dado que esta es una enfermedad que se transmite más... digamos, la mayor cantidad de personas que transmiten la enfermedad se sienten sanas, no tienen síntomas o están en el periodo presintomático, es una enfermedad verdaderamente muy difícil de contener su circulación, siendo que las personas circulamos por el mundo y por las ciudades. Así que sabemos que a la Argentina va a llegar. Toda esta tarea y el esfuerzo que estamos haciendo entre los gobiernos y los ciudadanos tiene que ver con hacer que esa llegada sea lo más tardíamente posible, porque sabemos que para estar mejor protegidos necesitamos tener los esquemas completos. Así que el esfuerzo es demorar lo más posible su ingreso y, mientras tanto, progresar fuertemente en la campaña de vacunación. Y eso tiene que ver con tu primer pregunta. Nosotros vamos a intensificar la campaña de vacunación de la primera dosis hasta 40 años, como lo estamos haciendo a partir del día de hoy. Y luego vamos a poner muchísimo esfuerzo y muchísimo foco en completar las segundas dosis de todos los que ya están vacunados. Porque, como siempre les mostramos los datos, la edad es el principal ordenador del riesgo y las nuevas variantes requieren la segunda dosis aplicada. De manera que primero por edad, hasta 40 años, luego completar los esquemas de vacunación. Por supuesto que incluye eso a las personas con condición acompañante de 18 a 40 años. Buen día, ministro. Orlando Morales, de Cadena 3. ¿Cómo está el tema de capacidad de camas en terapia intensiva? Y si algún otro habitante de aquí de Cava se ha contagiado de alguna otra cepa, ministro. Bueno, de las secuenciaciones genéticas que se hacen en la ciudad, que hay dos grandes centros, uno nacional y otro de la Ciudad de Buenos Aires, que es el Hospital de Niños, con un programa cofinanciado por el Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación. Nosotros hemos identificado hasta ahora de circulación comunitaria las variantes que ya están descritas, la variante andina, la variante de Manaos, la variante inglesa, de modo que allí no tenemos al día de hoy circulación comunitaria de ninguna otra variante de interés más que estas que están comentándose. Y como siempre insisto, las dos variantes que tenemos que lograr que tarden en ingresar a la Argentina son la variante sudafricana y la variante india, ¿no? Que las llamo por su país, sobre todo porque la gente las identifica mejor así. Así que allí tenemos que trabajar mucho y es muy importante, como decía hace un ratito, que lo demoremos lo más posible dando tiempo a una campaña de vacunación que avance
hasta completar los segundos componentes o las segundas dosis de la mayor cantidad de gente posible. Y en cuanto a las camas, nosotros hemos tenido un descenso sistemático de las camas, día a día, semana a semana, desde el último mes. Al día de hoy, el subsector público tiene 61% de ocupación de las camas de terapia intensiva, el subsector privado tiene 69% de ocupación, es decir, hemos tenido unas cuantas semanas donde hemos podido dar las altas y hemos podido liberar una parte importante de la capacidad de trabajo de las terapias intensivas. Por supuesto que todavía tenemos que seguir en el mismo camino. En la medida que sigan descendiendo los casos, las camas van a seguir descendiendo en su ocupación. ¿Qué tal? Buen día, ministro. ¿Cómo le va? Mauro Bundín, de Radio La Red. En los últimos días, Matías Lamens, el ministro de Turismo de la Nación, dio a entender que en el último trimestre del año es muy factible que pueda volver el público a las canchas, con un aforo del 30%, cuanto menos. ¿Cómo ve esta posibilidad, por lo menos en lo que respecta a su distrito, que es la ciudad de Buenos Aires? Gracias. Bueno, vos sabés que ya hemos aprendido después de este año y medio que anticiparse varios meses con esta enfermedad es un desafío extremadamente complejo y la exactitud de la anticipación no siempre es muy buena, de manera que yo sería muy prudente en estimar cómo vamos a estar. Lo que sabemos hasta el día de hoy es que cuando uno alcanza el 40% de las personas están vacunadas con al menos una dosis, la curva epidémica tiene un cambio de comportamiento, el virus le cuesta más transitar entre las personas. Ese es un primer hito que la Ciudad de Buenos Aires lo está cumpliendo en la próxima semana, semana y media, porque hay que esperar, después de vacunarlos, el efecto de la vacuna en las personas, ¿no? Así que para fin de junio nosotros alcanzaremos un primer hito. El segundo hito es tener 60 o 70% de la población, preferentemente con las segundas dosis por las variantes nuevas. Los países que han alcanzado ese valor han tenido un descenso sistemático de los casos, de las internaciones y de los fallecimientos. Seguramente en la Ciudad de Buenos Aires podremos lograr ese objetivo para el mes de agosto, fines de julio, agosto, según cómo vengan los embarques internacionales de vacunas. Y luego, por supuesto, que a ese segundo hito, cuando se lo acompaña con mejoría del clima y por lo tanto la gente hace encuentros sociales y laborales en espacios más abiertos, ventila más las oficinas, ventila más las casas, seguramente el riesgo de contagio es aún menor. Entonces esas son las tres cosas que sabemos. Ahora, cómo vamos a estar en aquel momento es más difícil porque todavía tenemos que evolucionar las nuevas variantes, ver cómo se comportan y ver verdaderamente que el conjunto de los países del mundo puedan descender la circulación viral, porque ya demostró este virus que si en algunos países la pandemia sigue, es difícil que los otros puedan estar totalmente protegidos. Así que lo iremos viendo semana a semana y mes a mes. Es probable que cuando se cumplan estos tres hitos que acabo de decir, la situación sea francamente mejor y podamos tener una recomposición de las actividades de la sociedad, las actividades económicas, sociales, familiares, vinculares, como para poder empezar a dejar esta pandemia detrás nuestro. Muchas gracias.